Hay ciudades que se visitan y hay ciudades que se sienten. París pertenece a una de esas pocas ciudades del mundo donde la historia, el arte y la vida cotidiana conviven en perfecta armonía. A lo largo de los siglos, escritores, artistas y viajeros han llegado aquí buscando inspiración. Y muchos descubrieron que París no solo es un destino, es una experiencia. On n'en finit pas de flâner. C'est le Paris cinéma. C'est lui qu'on aime, toi et moi. De l'île de la Cité à Saint-Germain-des-Prés. Ningún símbolo representa mejor a París que la Torre Eiffel. Construida para la Exposición Universal de París de 1889, esta estructura revolucionaria fue diseñada por el ingeniero Gustave Eiffel como una demostración del avance tecnológico de la Francia del siglo XIX. Con sus más de 300 metros de altura, la torre fue durante décadas la estructura más alta del mundo. Sin embargo, cuando se inauguró, muchos artistas y escritores de París la consideraron una monstruosidad de hierro que rompía la armonía de la ciudad. Con el tiempo, ocurrió exactamente lo contrario. La torre se convirtió en el símbolo más querido y reconocido de París. Su estructura, compuesta por más de 18.000 piezas de hierro y ensamblada con millones de remaches, representa una auténtica obra maestra de ingeniería. Pero más allá de su diseño, la Torre Eiffel ofrece algo que ningún otro monumento puede dar: una vista privilegiada de la ciudad. Desde sus plataformas se puede observar cómo París se despliega en todas direcciones. En la parte superior de la torre, el ingeniero Gustave Eiffel construyó un pequeño apartamento privado. Al caer la noche, la torre se transforma. Miles de luces comienzan a brillar sobre su estructura metálica, creando uno de los espectáculos más icónicos de la ciudad. Durante unos minutos cada hora, la torre parece cubrirse de estrellas. Es en ese instante cuando muchos visitantes comprenden por qué París es conocida como la ciudad de la luz. La Torre Eiffel, que una vez fue criticada, hoy es el corazón visual de la ciudad. Un monumento que recuerda cómo la innovación, el arte y la historia pueden unirse para crear algo verdaderamente eterno. En el corazón de la ciudad se encuentra uno de los museos más importantes del planeta, el Museo del Louvre. Antiguamente Palacio Real, el Louvre se convirtió en museo durante la Revolución Francesa. Hoy alberga más de 35.000 obras expuestas, pero su colección total supera las 600.000 piezas. Si alguien quisiera ver cada obra del museo dedicando solo 30 segundos a cada una, tardaría más de 200 días en recorrerlo completo. Por eso, cada visita al Louvre es siempre distinta. Hoy, la pirámide de cristal del Louvre es uno de los símbolos de París, pero cuando fue propuesta en los años 80 por el arquitecto I.M. Pei, muchos parisinos pensaban que una estructura moderna arruinaría la estética del palacio histórico. Con el tiempo ocurrió lo contrario. La pirámide terminó convirtiéndose en una de las imágenes más reconocibles del museo. Bajo la pirámide de cristal comienza un viaje a través de miles de años de historia. Entre sus tesoros se encuentra la pintura más famosa del mundo, la Mona Lisa, obra maestra de Leonardo da Vinci.
cuya sonrisa enigmática ha fascinado al mundo durante más de 5 siglos. Su fama explotó en 1911, cuando fue robada del museo por un trabajador italiano llamado Vincenzo Peruggia. Durante 2 años la obra estuvo desaparecida y el escándalo internacional la convirtió en una auténtica celebridad del arte. En otra galería aparece la elegancia clásica de la Venus de Milo, símbolo eterno de la belleza de la antigua Grecia. Y dominando una gran escalinata se encuentra la majestuosa Victoria alada de Samotracia, la diosa Nike, descendiendo sobre la proa de un barco para anunciar la victoria. En medio de las salas del Louvre aparece una escena de armonía perfecta. 3 figuras femeninas se abrazan en un gesto delicado y eterno. Son las 3 gracias. En la mitología griega, las gracias, Aglaea, Eufrosina y Talía, simbolizan la belleza, la alegría y la abundancia. Mucho antes de Grecia, de Roma o incluso de las grandes catedrales de Europa, otra civilización ya había alcanzado niveles extraordinarios de arte y simbolismo. En las galerías egipcias del Louvre aparece una figura que parece custodiar el paso del tiempo. Es la gran esfinge de Tanis, tallada en granito. Hace más de 3000 años, esta escultura combina el cuerpo poderoso de un león con el rostro sereno de un faraón. Para los antiguos egipcios, la esfinge representaba fuerza, sabiduría y protección. Pero el Louvre no solo guarda arte, también conserva el esplendor de la corte imperial en los antiguos apartamentos de Napoleón III, donde el lujo del siglo XIX aún parece intacto. En el corazón histórico de París, en la isla de la Cité, se levanta uno de los monumentos más emblemáticos de Europa, la Catedral de Notre Dame. Su construcción comenzó en el año 1163 bajo el reinado de Luis VII de Francia y se extendió por casi 2 siglos, convirtiéndose en una de las obras más extraordinarias del arte gótico. Sus imponentes torres, sus arbotantes y sus esculturas parecen elevarse hacia el cielo, recordando la profunda espiritualidad de la Edad Media. Durante más de 800 años, Notre Dame ha sido testigo de algunos de los momentos más importantes de la historia de Francia. Aquí se celebró la coronación de Napoleón Bonaparte como emperador en 1804. Y aquí también resonaron las campanas en momentos de alegría nacional y de profunda tragedia. El interior de la catedral impresiona por su verticalidad y por la luz que atraviesa sus famosos vitrales. Entre ellos destaca el gran rosetón, una obra maestra del arte medieval que transforma la luz del sol en un espectáculo de color. En lo alto de la estructura, las famosas gárgolas observan silenciosamente la ciudad desde hace siglos como guardianes de piedra que han visto pasar generaciones de parisinos y viajeros. La catedral también alcanzó fama mundial gracias a la novela Nuestra Señora de París de Víctor Hugo, que despertó en el siglo XIX un movimiento para restaurar y preservar este monumento. En abril del 2019, un incendio devastador puso en peligro la estructura y conmocionó al mundo entero. Pero Notre Dame demostró una vez más su capacidad de resistir el paso del tiempo. Hoy, mientras continúa su restauración, la catedral sigue siendo un símbolo de la historia, la fe y la resiliencia de París. Un recordatorio de que algunos monumentos no pertenecen solo a una ciudad, sino a toda la humanidad.
Muy cerca de Notre Dame se encuentra una joya arquitectónica que muchos consideran uno de los secretos mejor guardados de París, la Sainte-Chapelle, construida en el siglo VIII por el rey Luis IX de Francia. Fue diseñada para albergar una de las reliquias más importantes del cristianismo, la corona de espinas, que según la tradición fue colocada sobre la cabeza de Cristo durante la crucifixión. Para el rey, esta reliquia era tan valiosa que su compra costó más que la construcción de la propia capilla. El edificio está dividido en dos capillas. La capilla inferior era utilizada por los sirvientes y el personal del Palacio Real. La capilla superior, mucho más alta y luminosa, estaba reservada exclusivamente para el rey y su corte. Pero lo que realmente impresiona al visitante son sus vitrales. 15 enormes ventanas de vidrio coloreado narran más de 1000 escenas bíblicas. Estas ventanas narran la historia desde el Génesis hasta la vida de Cristo, convirtiendo el edificio en una especie de Biblia visual medieval. Cuando la luz del sol atraviesa estos vitrales, el interior de la capilla se transforma en un espectáculo de color que parece desafiar la arquitectura misma. Aquí la piedra casi desaparece y la luz se convierte en protagonista. Para descubrir el lado más artístico y bohemio de París, hay que subir a una colina al norte de la ciudad. Allí se encuentra Montmartre, un barrio que durante siglos ha sido refugio de artistas, poetas y soñadores. Antes de convertirse en parte de París, Montmartre era un pequeño pueblo rodeado de viñedos y molinos de viento. Su ambiente relajado y sus precios accesibles trajeron a muchos artistas que buscaban inspiración lejos del centro elegante de la ciudad. A finales del siglo XIX y principios del XX, este barrio se convirtió en el epicentro de la vida artística de París. Aquí vivieron y trabajaron figuras fundamentales del arte moderno como Pablo Picasso, Vincent van Gogh, Henri de Toulouse-Lautrec y Amedeo Modigliani. En sus cafés y talleres se discutían ideas que terminaban cambiando la historia del arte. Hoy, el espíritu creativo del barrio aún se respira en lugares como la Place du Tertre, donde pintores continúan retratando a los visitantes y manteniendo viva la tradición artística de Montmartre.
Dominando la cima de la colina se levanta uno de los monumentos más reconocibles de París, la Basílica del Sacré-Cœur, Sagrado Corazón. Construida a finales del siglo XIX, esta iglesia destaca por su brillante piedra blanca y sus cúpulas que parecen iluminar el cielo de París. Desde las escalinatas frente a la basílica se puede contemplar una de las vistas más impresionantes de toda la ciudad. El horizonte parisino se extiende hasta donde alcanza la vista, con avenidas, monumentos y tejados que cuentan siglos de historia. Cuando el sol comienza a caer y la ciudad se ilumina lentamente, Montmartre se transforma en uno de los lugares más mágicos de París. Un rincón donde el arte, la historia y la vida cotidiana siguen encontrándose cada día. Porque en Montmartre, más que en ningún otro lugar de la ciudad, París recuerda su alma artística. Al final de una de las avenidas más famosas del mundo se levanta uno de los monumentos más emblemáticos de Francia, el Arco de Triunfo. Mandado a construir en 1806 por Napoleón Bonaparte, el monumento fue concebido para honrar a los soldados que lucharon por Francia durante las guerras revolucionarias y napoleónicas. Inspirado en los arcos triunfales de la antigua Roma, su imponente estructura se eleva más de 50 metros sobre la ciudad. En sus muros están grabados los nombres de batallas y de cientos de generales que formaron parte del ejército francés. Pero entre esos nombres también aparecen figuras que no nacieron en Francia, recordando el carácter internacional de aquellas campañas. Uno de ellos es el de Francisco de Miranda, militar y precursor de la independencia de América Latina, quien luchó junto a las fuerzas revolucionarias francesas y cuyo nombre quedó inscrito en este monumento histórico. El Arco del Triunfo también guarda uno de los símbolos más solemnes de Francia. Bajo su estructura se encuentra la tumba del soldado desconocido de la Primera Guerra Mundial, donde una llama eterna arde en memoria de todos los caídos. La llama eterna fue encendida en 1923 y desde entonces se reaviva cada noche en una breve ceremonia que recuerda a los millones de soldados que murieron en combate. Es una de las tradiciones conmemorativas más constantes de Francia. Desde lo alto del monumento, la vista revela uno de los diseños urbanos más impresionantes de Europa. 12 grandes avenidas irradian desde este punto, formando una estrella que organiza el corazón de la ciudad. Entre ellas destaca la elegante Avenida de los Champs-Élysées, una de las calles más famosas del mundo. El Arco de Triunfo no es solo un monumento, es un recordatorio de la historia, del sacrificio y de los momentos que han marcado el destino de Francia. Y desde su cima, París se despliega como una ciudad que sigue mirando hacia el futuro sin olvidar su pasado. Pero si hay algo que verdaderamente define a París, es su río, el río Sena. Durante siglos ha sido el alma de la ciudad. Sus aguas reflejan puentes históricos, monumentos y edificios que cuentan la historia de París. Al recorrer sus orillas uno entiende por qué este río ha inspirado a tantos artistas, poetas y soñadores. La ciudad de París nació precisamente en una pequeña isla del río, la Île de la Cité. Hace más de 2000 años, los romanos establecieron allí un asentamiento llamado Lutetia, que con el tiempo se convertiría en la capital de Francia. Por eso, el Sena no solo atraviesa París. París nació gracias a él. Las riberas del río Sena, en el centro histórico de París, fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1991. Esto incluye algunos de los monumentos más famosos de la ciudad, como la Catedral de Notre Dame, el Museo del Louvre y la Torre Eiffel. El río cruza la ciudad a lo largo de unos 13 kilómetros y está atravesado
por más de 30 puentes históricos. Uno de los más famosos es el Pont Neuf, que a pesar de su nombre, que significa puente nuevo, es en realidad el puente más antiguo de París. Fue inaugurado en el año de 1607. Durante siglos, el río fue la principal vía de transporte y comercio de la ciudad. Barcos cargados de vino, madera y alimentos navegaban diariamente por sus aguas, abasteciendo a París mucho antes de la llegada de los trenes o carreteras modernas. Hoy, recorrer el Sena en barco permite observar la ciudad desde una perspectiva única. Es una forma de entender cómo el río sigue siendo el hilo que conecta la historia de París. Y entre los grandes monumentos de la ciudad destaca la majestuosa Palais Garnier, construida en el siglo XIX. Esta ópera es uno de los teatros más espectaculares del mundo. Su arquitectura, su escalinata monumental y su famoso auditorio han inspirado incluso la leyenda del fantasma de la ópera. Uno de los puentes más elegantes de París es el puente Alexandre III, construido para la Exposición Universal de 1900. Conecta los Campos Elíseos con el complejo de los Inválidos. Sus esculturas doradas, faroles, ornamentos y detalles artísticos lo convierten en uno de los lugares más fotogénicos de la ciudad. Aquí, París demuestra que incluso un puente puede convertirse en una obra de arte. París no es solo una ciudad llena de monumentos, es un lugar donde cada calle, cada puente y cada edificio cuentan una historia. Una ciudad donde el pasado y el presente conviven en perfecta armonía y donde cada visita deja una pregunta inevitable. ¿Cuándo volveremos a París?